decir del primer año del gobierno del presidente Peña Nieto en relación con Estados Unidos, su relación, etcétera? Creo que ha sido un año que inició con complicaciones porque un poco la iniciativa o la posición del gobierno mexicano era tratar de modificar lo que había sido el enfoque que el presidente Calderón había implantado durante 6 años, que fue concretarse y centrarse en la idea del ataque al problema de la violencia y la inseguridad. Entonces yo creo que claramente desde la campaña el presidente Peña Nieto dijo, vamos a modificar esto porque no ha sido una buena idea. La crítica que se llevó al extremo de el gobierno de Calderón tuvo que ver precisamente con que muchos de los objetivos que se propuso con esa campaña no se lograron, las muertes se incrementaron, etc. Entonces la idea era vamos a modificar esta política y se intentó, pero creo que la reacción de Estados Unidos fue pues se ha avanzado mucho en la cooperación, tenemos una iniciativa, estoy hablando del tema de seguridad sin duda, porque era el enfoque y es el tema que le preocupa más a los mexicanos, etcétera. Entonces también me referiré a otros temas económicos, migración, etcétera. Pero ese en particular fue el que creó una situación de incertidumbre al principio y que se fue aclarando, porque la idea era desecuritizar la relación y modificar el enfoque. Y de alguna medida se ha logrado, es decir, los dos gobiernos han buscado ya no enfatizar tanto el tema de seguridad y buscar nuevas áreas, nuevos elementos que sean los que se preste la atención principal por parte de los dos gobiernos, el económico, etcétera. Los nombramientos del gobierno mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, la idea de centralizar todo en la Secretaría de Gobernación y crear lo que se llamaba la ventana única, era una idea de se descentralizó demasiado esa política. Las agencias de seguridad y muchos actores participaron en México y no había una especie de control por parte del gobierno mexicano. Entonces la idea era modificar eso y se planteó y se ejecutó, pero la verdad es que en Estados Unidos sí hubo una preocupación porque no había claridad de lo que quería hacer el gobierno actual, qué significaba una ventanilla única, qué significaba eliminar de la agenda como el tema principal seguridad, implicaba que ya no íbamos a seguir cooperando o qué implicaba. Entonces creo que se fue aclarando con la visita de Obama a México y esta idea de crear un nuevo diálogo y de crear nuevas instancias de discusión, aclararon mucho cuál sería la idea. Vamos a dejar seguridad, pero Obama dejó muy claro en su visita, antes de su visita anunció la iniciativa Mérida sigue y sigue con el mismo nombre, porque la idea no era modificar, sino hemos logrado mucho y necesitamos seguirlo manteniendo. Entonces, el balance ha sido, en ese tema de seguridad, por ejemplo, yo creo que pues muy poco lo que ha logrado el gobierno de Peña Nieto en cuanto a modificar y buscar un nuevo enfoque es decir, todo parecería que es no hablar tanto del tema como si eso simple y llanamente iba a eliminar el problema de la violencia, pero pues lo que sabemos todos es que la violencia ha seguido y lo que ha seguido también pues es un deterioro muy terrible en ciertos estados como Michoacán. Entonces, pues estamos en al fin de año estamos en todo el mundo preguntándonos qué va a pasar para el futuro. Parecería que el enfoque se ha mantenido, el ejército sigue en las calles, la violencia no se ha reducido. Estados Unidos aparentemente está de acuerdo, creo que esto es algo muy importante. Lo que se ha modificado es esta idea de que el enfoque que se debe de privilegiar es el ataque, el descabezamiento y más el fortalecimiento de instituciones en México que pudieran enfrentar el problema más a mediano y a largo plazo. Y yo creo que esto se está dando en
los fondos de la iniciativa Mérida están yendo a fortalecer controles de confianza, mejorar las policías, mejorar el sistema penal, criminal, y yo creo que ese enfoque es adecuado, y yo creo que también el presidente Obama entiende que esto es lo que debe. El problema que tenemos, en mi opinión, es, sí es cierto, necesitamos pensar en un nuevo enfoque, pero el problema es que tenemos también problemas muy claros, como es Michoacán, que uno dice, bueno, ¿cómo los enfrentamos a corto plazo? Porque dándole lentes a los niños, es la idea de prevención, pues sí puede ser importante para impedir que los niños abandonen la escuela y luego se vuelvan sicarios, eso nadie lo critica. El problema es en Michoacán, ¿qué hacemos? Y pues ahí hay una gran incógnita sobre, se requiere una mayor apoyo a inteligencia, se requiere un enfoque decidido sobre cómo impedir que se siga deteriorando a las autoridades, sobre todo en ciertos, como es el caso de Michoacán. Entonces no sé que en Estados Unidos hay un reconocimiento a la necesidad de fortalecer instituciones en México, y yo creo que esto sí podría decirse que el gobierno de Peña Nieto logró convencer al gobierno mexicano, al gobierno norteamericano, de que por ahí es donde debía de ser el enfoque. No queda claro si la relación para atacar, por ejemplo, el problema de seguridad, el enfoque de ventanilla única es el adecuado, porque el otro lo que permitía era que hubiera grupos de trabajo que estaban enfrentando de manera ad hoc problemas que se venían dando, y entonces eso requería un enfoque descentralizado. Y no sé si ahora el enfoque de una sola ventanilla esté impidiendo que se ataquen problemas concretos que puedan ir surgiendo en diversos lugares del país. Entonces esa es una gran pregunta que yo me haría. Ahora, ¿qué otra cosa ha cambiado en el primer año? O podríamos decir que es un balance tal vez más positivo. Pues que la narrativa de la relación es México la relación con México debe ser más que un problema de atacar la seguridad, sino también para atacar seguridad o para resolver problemas también hay que pensar en cuestiones económicas, también hay que pensar sobre todo el aspecto, como que ha habido un énfasis en hablar de lo económico como algo importante, cómo revitalizar la integración económica que se tuvo durante muchos años y que se ha perdido dinamismo. Eso se perdió, pero lo curioso es que en los últimos 2 años o 3, después de la crisis de 2009, curiosamente volvió a repuntar el comercio y volvió a alcanzar niveles casi similares a los que tuvo en los primeros años del TLC, lo que hace a algunos investigadores decir, ¿qué pasó? Bueno, yo diría que lo que pasó es que pues en la medida en que empezó a crecer más la economía norteamericana, se recuperó la industria automotriz, etcétera. Entonces México pues, está jugando el papel que debe jugar con base a todas las inversiones que tenemos aquí, y esto está facilitando que, por ejemplo, el sector automotriz en México sea de los más dinámicos, el que mayor empleo cree, y entonces hay elementos que muestran, y hay un reconocimiento de que necesitamos tener una nueva visión sobre hacia dónde debe ir México y Estados Unidos. Y bueno, y Canadá, no hablo mucho de Canadá porque Canadá ha estado muy renuente a vincularse en una idea trilateral porque le preocupa a Canadá que se le quieran implantar ciertas políticas que piensan que solamente son adecuadas para México y no tanto para ellos, y no quieren que los confundan con el problema, por ejemplo, de la frontera, que si el narcotráfico ellos no tienen, ese problema es otro tipo de... Aunque no es tan cierto, porque ellos también tienen su propio, pero obviamente narcotráfico no es un tema central en la relación Canadá-Estados Unidos. Entonces, se habla de un diálogo de alto nivel, vino el presidente Biden y se habló de resucitar la idea de cómo buscar maneras de converger, crear una frontera más ágil que permita el paso de nuevos, nuevos productos, que se dinamice la frontera, con toda la preocupación que de la frontera, pues cómo buscar elementos para que el comercio vuelva a crecer. Se está dando, y curiosamente, y entonces es una buena noticia para la relación. Ahora, con la caída de la economía mexicana,
en los últimos meses de falta de inversión, no han ejercido gasto público, pues el diálogo, digo, Estados Unidos ha como desaparecido del tema, porque más bien es los problemas internos, ¿no? ¿Qué está pasando? El gobierno aparentemente está pensando exclusivamente en las reformas y se le olvidó gobernar. En fin, entonces hay una serie de problemas más bien aquí internos al respecto, pero lo que es con la relación parece estar creciendo y a la medida en que la economía norteamericana se recupere, probablemente México va a volver a crecer. Y eso, los últimos meses, el último mes, ha habido un repunte un poco del crecimiento, ha habido nuevos números que denotan, y parte de lo que explica ese repunte es el crecimiento del comercio, etcétera, con Estados Unidos. Entonces por ahí hay una buena. Migración, otro tema de la relación. Pues yo creo que ahí hay ¿qué podríamos decir? También la idea no era centrarse, la posición del gobierno de Peña Nieto fue no meterse al tema, no hablar, hay una reforma migratoria de Estados Unidos, pero nosotros no tenemos que tomar una posición, es un tema de ellos, lo maneja el Congreso, lo manejan ellos. Y la gran pregunta aquí internamente era si no debía haberse hecho más de buscar, la verdad no está claro si el gobierno a su vez a través de la embajada y otros mecanismos hizo algún tipo de lobbying, no está claro, aparentemente no, aunque es un modelo que pues siempre sea, desde el TLC ya sabemos que es algo que todos los gobiernos hacen, lo hicimos muy bien para lograr el TLC y uno hubiera esperado que también ahí tal vez, y a lo mejor esperan que la embajada sí haya tomado pasos para... Ahora, lo que es cierto es que si hay una reforma o no hay una reforma, de todas maneras la relación va a tener que seguirse, va a seguirse dando el tema de qué hacer con los repatriados, qué hacer con los que están expulsando, cómo vamos a tener que buscar una fórmula para por ejemplo, todos los ciudadanos norteamericanos o migrantes indocumentados que están regresando y que son también nacionales norteamericanos. La pregunta es, tendríamos que, en mi opinión, decirle a Estados Unidos, son tus ciudadanos, y además son míos, pero también son tuyos, y es muy probable que ya que sean mayores se van a ir para allá. Entonces deberíamos de crear una política común, conjunta, que tú también te preocupes, porque al final tú los quieres preparados, los quieres educados, no los quieres abandonar, porque luego los vas a tener de regreso y si no llevan preparación, pues esto va a ser grave para ti, para todo. Entonces, no sé si por ahí, por ejemplo, eso es un área que deberían de aceptarla ambos países, pero como que es un tema que lo quieren ver como algo de eso es de Estados Unidos y no es de México. Pues no, tenemos ciudadanos comunes, son americanos, son mexicanos, entonces van a vivir unos años aquí, luego se van a ir, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces es un área, es tan compleja la relación que yo creo que se tiene que seguir buscando mecanismos para entre. Entonces, balance no muy poco claro en términos de seguridad. Lo que sí quedó claro es que sigue la iniciativa Mérida, no se iba a modificar. El logo es importante fortalecer el área institucional y no solamente el tema de fortalecer y darnos más helicópteros, más tanques, más esto. Pero también el problema es cómo atacar en estados como Michoacán. Hay un deterioro muy claro y ahí pues también se sigue necesitando inteligencia, nuevos métodos, tecnologías de punta para poder enfrentar la familia michoacana, todos estos templarios y todo. Entonces, el tema no se ha hablado de qué pasó con las armas y siguen pasando. Nadie habla de eso, no conozco ningún estudio, pero en fin, hay un balance, está un poco en el aire, no está muy claro qué va a pasar. Va a seguir Mérida y ojalá siga fortaleciendo lo institucional. Lo económico parece estar repuntando, hay un nivel, un diálogo de alto nivel, esperemos que se mantenga y que se reconozca que México puede jugar un papel importante para lograr, por ejemplo, que se recupere competitividad en la economía norteamericana. Creo que sí hay un consenso de que algo hay que hacer, sin embargo, pues Obama sigue negociando acuerdos con Europa, en Pacífico, y no está claro si nosotros nos vamos a sentar a la mesa para negociar conjuntamente o para que se tome en cuenta que los dos nos vamos a beneficiar si tomamos una postura común. Este es un gran tema y hay que discutirlo. Y migración, pues todo parece indicar que la reforma sí está como que perdiendo dinamismo, no se ve, seguirán las expulsiones, supongo,
Ojalá y pase cierto tipo de reforma, pero probablemente ya no va a ser para este año, sino para el siguiente, por lo que todo parece indicar.